Saludos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad, de manera breve, voy a realizar una explicación de los riesgos que existe al momento de invertir en la minería informal. Para ello tengo aquí un gráfico que voy a explicar más adelante. En principio vamos a ver qué es esto de la minería informal. La minería informal legalmente inició en el Perú en el año 2002 y continúa hasta la fecha. Ahora, en términos gráficos, significa que en el territorio nacional existe lo que se denomina la concesión minera, y dentro de esta concesión minera existe la actividad minera georreferenciada, a los cuales se les ha denominado puntos reinfo. Estos puntos reinfo pues son actividades mineras y cuyos titulares son personas naturales y personas jurídicas, independientemente de la concesión o que involucra también al titular de la concesión. Eso es gráficamente la minería informal, es decir, funciona legalmente en el Perú, está permitida bajo ciertas restricciones que no le garantizan, por ejemplo, pues algunas cuestiones como lo tiene la minería formal en el aspecto tanto legislativo, operativo, de fiscalización y demás cosas, pero eso es un tema aparte. Aquí vamos a tratar de entender cuáles son los riesgos de tratar de invertir o de invertir en la minería informal. Para aquellos que ya entienden el negocio no es necesario mayor explicación, sino para aquellos que por primera vez van a invertir porque tienen quizás un capital por allí que lo tienen y alguien les ha hablado de esta actividad minera y quieren invertir allí y no tienen idea de cómo hacerlo. Y también por allí algunos pues me han indicado: ingeniero, usted pues demasiado el costo, no puedo acceder a ese costo, pero luego se han ido a invertir y han perdido mucho dinero. Entonces vamos a explicar cómo funciona esto. La actividad minera, la forma de explotación es sencilla, es más o menos así gráficamente. Existe la veta donde está el mineral y está el cerro allí por donde pues hay que ingresar a esa estructura y extraer el mineral. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que la minería es una actividad de alto riesgo, es decir, si inviertes algo puedes perder todo o puedes ganar mucho dinero también. Bien, explicado esto, vamos a entender por qué es un riesgo. Ahora, para acceder aquí a esto que se llama la veta principal, y también tiene un ramal, así es como lo he configurado para el ejemplo, pues hay que realizar ciertas actividades, es decir, aquí unos socavones a los cuales se les llama labores mineras. Por acá tenemos una cortada, un pique, del pique se hace un crucero, de tal forma que llegamos a estos llamados las galerías que pueden ir sobre veta, sobre estéril, no hay ningún problema para extraer el material. La inversión está allí. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta realizar una cortada de 100 metros? ¿Cuánto me cuesta a mí una inversión por metro para llegar hasta la estructura principal? Si la estructura principal está a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros, ¿cuánto hay que invertir para llegar a esa estructura? Es decir, de acá yo inicio con la bocamina, voy por esta cortada. La cortada significa pues que yo voy de manera quizás perpendicular a la estructura que estoy tratando de cortar, por eso se llama cortada, ingresa y corta. Por metro, por ejemplo, puede costar $500, $600, $700, $200, dependiendo de la dimensión de la excavación, dependiendo de la tecnología que se emplea, dependiendo del personal, de la pericia y muchos aspectos. Eso va a depender, pues, para invertir una cierta cantidad de dinero. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de unos promedio $400 por metro para una sección de 2 metros por 2 metros, tendríamos que multiplicarlo por la cantidad o la distancia que tiene que realizar para llegar a la cortada. Entonces, primero sacas un precio unitario por metro, cuánto te va a costar eso en cortada, luego tienes que hacer quizás un pique, luego un crucero y luego una galería sobre la veta. Eso es, o en eso consiste invertir en la minería. Luego de eso
sacas el material, lo llevas a la planta, allí lo procesas o también lo puedes vender en broza. El riesgo está en cuál es pues la cantidad y la calidad del material que voy a encontrar en el cerro dentro pues de estas estructuras que están allí mismo. Por un lado, para asegurar esta inversión es lo primero, ver el aspecto técnico, es decir, si no conoce muy bien el asunto, lo recomendable es que contrate un geólogo. El geólogo le indicará cuál es el potencial que tiene determinado yacimiento y cuál es el potencial tanto en profundidad como también en longitud para poder extraer ese material. De eso va a depender cuál es el capital que tienes. Sin eso, no es recomendable iniciar o invertir en una actividad minera informal. Eso es la parte técnica, la parte gráfica, el aspecto de la ingeniería simplificada que le puede mostrar, no explicada en términos netamente técnicos e ingenieriles para mucha gente. Para eso contraten un ingeniero académico que le pueda explicar esos asuntos. ¿Por qué? Porque mucha gente, pues, el término común de la minería es lo que más se entiende. Y bien, ahora los aspectos legales también hay que tener en cuenta. ¿Cuál es, por ejemplo? No es recomendable trabajar con mineros informales que no estén por lo menos con los papeles un correctivo, preventivo, el expediente técnico, por lo menos admitidos a trámites en las direcciones regionales. Entonces, si no hay estos documentos de gestión, tanto operacional como ambiental, no es recomendable invertir ni un solo dólar. ¿Por qué? Porque pues todo eso al final va a hacer que tu inversión se pierda. Esas consideraciones son importantes. Y lo otro, tener conocimiento de qué persona le está llevando y a qué lugar, por lo menos saber eso. Que no sean pues criminales, que estén metidos en esta mafia de los mineros ilegales, aunque eso es un tema muy aparte que no tiene mucho que ver. Pues me han llamado para indicarme, ingeniero, usted ha dicho tal cosa, pero luego me topé con esto. Entonces solamente son recomendaciones para que tengan en cuenta al momento de ir con estas personas y tratar de invertir. Por lo tanto, concluyo. Aspecto técnico, vean el aspecto geológico y que haya un reporte geológico que les diga si hay reservas o si hay recursos, los cuales vale la pena hacer una inversión para llegar a la beta y poder extraer. Y número 2, el aspecto legal, por lo menos que todos los documentos, quien dice que tiene el reinfo esté admitidos a trámites en las direcciones regionales y por lo menos cuenten con la autorización del terreno superficial y cuenten también con el convenio con el titular de la actividad minera, y si son titulares de las actividades mineras y de la concesión minera, allí sí es mucho más segura la inversión. De lo contrario, es mejor no invertir con unas personas pues que no son titulares de las actividades mineras o que no son titulares del reinfo y que simplemente son invitados o son conocidos de alguien, lo cual no recomiendo.